Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, amigos y familiares que están en sintonía a través de este portal Jesucristo, Señor de todo. Dando gracias al Señor que nueva vez hoy miércoles nos permite, según su voluntad, tener el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, le damos gracias a Él porque a pesar de que no estamos de manera presencial, pero a través de este portal podemos llegar a cada uno de sus hogares o el lugar donde se encuentra en sintonía, pidiéndole al Señor que nos bendiga grandemente y que Él sea glorificado a través de este estudio. Nos pondremos en actitud de oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, porque en tu voluntad y en tu propósito nos permite nueva vez hoy miércoles tener el estudio de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú dirijas grandemente al que tendrá la exposición de la misma, que tú nos hable a través de la exposición de tu palabra. Danos la reverencia, Señor, que mereces tu presencia, y de igual modo te pedimos, dentro de tu voluntad, que si algún amigo que hoy no te conoce, escuche el mensaje, Señor, pueda tener misericordia y el alcance, Señor, de la salvación. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar cantando de nuestro primer himno en esta noche. Cantaremos del himno A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Ha llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso. El himno Su Gracia es Mayor. Himno Su Gracia es Mayor. Quizás por medio del relajamiento de las medidas que habíamos tenido, la disminución de los casos en días pasados, entre otros aspectos que habían variado para bien, nosotros quizás pensamos, bueno, ya estamos viendo el final posiblemente de esta pandemia y del himno lema, Su Gracia es Mayor.
Pero hemos visto cómo, según los especialistas han llamado, una tercera ola, rebrotes, nuevas cepas. Otros prefieren llamarle variantes, algunos infectólogos. Lo que sí estamos seguros, amados hermanos, es que la gracia de Dios seguirá siendo mayor. No importan los tiempos, no importan rebrotes, no importan nuevas cepas, no importan nuevas variantes, no importa lo que venga, la gracia de Dios es mayor. Quiero decirles a los hermanos, con respecto a las vacunas, en ninguna manera esto es ningún tipo de sello de la bestia. Nosotros sabemos que estamos seguros en Cristo. Ni la vacuna, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nadie ni nada nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Y por eso podemos cantar triunfantes en todo momento. Su gracia es mayor. Cantemos, su gracia es mayor. No
Seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios. Esta vez lo haremos a través del himno Paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad del autor de la paz he de ver, y el himno más dulce que habré de cantar de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Tiempo de tener las informaciones. Para ello pasará nuestro hermano pastor Ángel Mateo. Buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Una vez más les damos la bienvenida a nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube, Jesucristo, Señor de todo. Damos una vez más también gracias a Dios por concedernos este tiempo en el cual vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y adorando su nombre. Para algunas informaciones quiero iniciar con el tema de los cambios de horario debido al toque de queda, una vez más establecido por la Mesa de Salud, encabezado por el Presidente de la República y la Primera Dama. En cuanto a nuestros cultos, quiero empezar con el domingo. Gracias a Dios, el domingo sigue todo normal. Tenemos culto de adoración a las 10 de la mañana. Igualmente, como ustedes saben, no estamos teniendo culto evangelístico en la tarde, así que el domingo todo queda normal.
En cuanto al miércoles, los miércoles como hoy, seguimos de manera virtual. Gracias a Dios estamos transmitiendo por este canal de YouTube, así que tampoco hay variación para los miércoles. En cuanto a los viernes, como ustedes saben, el Ministerio de Damas está realizando los cultos de manera virtual, mientras que para las vigilias, que es el segundo viernes y último viernes de cada mes, para este próximo viernes que toque vigilia, no tendremos vigilia presencial allá en la iglesia, debido a que el toque de queda los días de semana inician a las 6 de la tarde, con 3 horas de circulación hasta las 9 de la noche. Así que para la próxima vigilia no tendremos vigilia y nos mantendremos, Dios mediante, vigilantes de cualquier cambio de horario. En cuanto a los sábados, vamos a buscar la manera, por la gracia de Dios, de poder seguir con el ministerio de evangelismo, como hemos estado predicando la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar alternativas, ya que el toque de queda los fines de semana inicia a las 3 de la tarde y nuestro evangelismo personal nos reunimos en la iglesia a las 4 de la tarde. Así que pendientes, amados hermanos, que siempre apoyan el ministerio de evangelismo. Para cualquier información adicional, estaremos con la ayuda de Dios viendo qué podemos hacer. En cuanto al ministerio de jóvenes, como ustedes saben, es a las 6 de la tarde. Los jóvenes pasarían igualmente por el momento de manera virtual. Estos son los cambios debido a la variación de horarios provocados por el toque de queda. En cuanto a otras informaciones, hablé esta mañana con la hermana Griselda Félix. Gracias a Dios está muy mejor en lo que respecta al COVID-19. Sigamos orando por ella. Igualmente sigamos orando por nuestros adultos mayores, hermana Teresa Edis, hermana Andrea, la hermana Sara, el hermano Santo y la hermana Rosa, igualmente nuestra hermana Milagros. Y sigamos orando también por nuestra hermana Julia Mateo. Oremos también por nuestra hermana Ruth Pérez y Eliel allá en España. Igualmente por nuestras hermanas Solandi, Milenia, Alberto. Igualmente por su padre Nelson y nuestra hermana Anita, que está aquí todavía en el país. Para el día de mañana, jueves 3 de junio, Dios mediante, los hermanos que están estudiando en el Seminario Bautista Internacional, del cual nosotros también somos profesor, están invitándonos a toda la iglesia para un tiempo de ayuno y oración a las 8 de la mañana, iniciando a las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Eso es para mañana jueves, que es no laborable. Repito, los hermanos que están estudiando en el Seminario Bautista Internacional están invitando y convocando a toda la iglesia para un tiempo de oración y ayuno de 8 de la mañana a 12 del mediodía, mañana jueves no laborable. Así que están todos invitados a este tiempo de oración y ayuno. Bien, hermanos, estas son las informaciones que tenemos. Sigamos orando los unos por los otros, y la gracia de Dios y la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga. Continuamos alabando al Señor a través del himno Más allá del sol. Cantemos con gozo, mis hermanos. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar
más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol. El tiempo especial de esta noche ha llegado, el estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma. Estimados oyentes, muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, en especial a los hermanos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros esperamos que esta noche el mensaje de Dios también sirva de bendición a los oyentes que todavía no conocen de Jesús. Es importante que usted atienda a las palabras del estudio que tiene que ver con las cosas que sucederán pronto, basadas en Apocalipsis. A partir de esta noche, nosotros nos vamos a concentrar en eventos futuros, eventos de las cosas que inminentemente sucederán pronto. Nosotros rogamos delante de Dios que cada hermano, que puedan invitar a sus familiares, que puedan oír la palabra de Dios para las cosas que vendrán pronto sobre la humanidad. Amado hermano, tú que me escuchas, trata de no perderte ninguno de estos estudios de la palabra del Señor. Aquí hay sabiduría, como dice las Escrituras. Aquí hay palabras de vida eterna. En esta noche nosotros nos vamos a concentrar en el versículo 1 del capítulo 4. Vamos a leer única y exclusivamente el versículo 4 y les vamos a pedir a ustedes que en sus casas ustedes puedan leer todo el capítulo 11, porque el capítulo 11 sienta las bases de las cosas que ocurren después en los demás capítulos de la revelación que recibió Juan de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amados hermanos y amigos, la palabra de Dios a partir del versículo 4 tiene cosas únicas en la palabra del Señor, cosas únicas. Si usted quiere conocer a priori no solamente las cosas que inminentemente sucederán pronto, sino conocer el cielo, bueno, en este versículo del capítulo 1, el Señor abre una puerta para que Juan conozca las cosas del cielo. No hay otra oportunidad en esta vida, excepto en aquellos hombres de Dios que fueron llamados hasta el cielo, que vieron cosas que le eran difíciles de explicar. Pues bien, esta es la última revelación de Dios. Y si usted quiere conocer cómo funcionan las cosas en el cielo y cómo se están organizadas las cosas en los lugares celestiales con respecto a los juicios venideros, entonces esta es su oportunidad. A partir de esta noche pretendemos solamente ocuparnos del versículo 4, puesto que en él
es que encontramos la explicación de muchas de las cosas que necesariamente se han de entender después. Esta noche vamos a estar hablando bajo el tema las cosas que inminentemente sucederán. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que vive y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Oh Señor bendito, tú has dado a conocer estas cosas a tus santos, Señor, a aquellos que quieren oír tu palabra y la quieren obedecer y poner por obras. Oh Señor, tú eres grande, tú eres bendito, tú eres Dios sobre todas las cosas. Por eso rogamos y suplicamos, Señor, que tú bendigas este estudio, abra los ojos de nuestro entendimiento a aquellos acontecimientos escatológicos que han de venir sobre toda la humanidad. Cosas que estremecen los cielos y estremecen toda la creación. Por favor, bendice estas palabras en aquellos que la quieren oír. Salva, edifica, háblanos, fortalécenos, Señor. Esto te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 del capítulo 4 empieza diciendo, después de esto miré. El versículo 4 tiene una gran particularidad, y es que empieza en el idioma griego con las mismas palabras con las cuales termina. Después de esto o después de esta es la palabra griega metatauta. Esta palabra, cuando el apóstol Juan dice después de esto miré, en el griego es la expresión metatauta, es decir, lo que resulta después de la actividad. Pero, ¿cuáles actividades? Fíjense que el apóstol Juan dice después de esto, metatauta. ¿Cuáles actividades? Bueno, el apóstol Juan en el versículo 19 del capítulo 1, nuestro Señor Jesucristo le dijo, escribe las cosas que han de suceder, ¿verdad? El Señor le habló no solamente de las cosas que habían de suceder, no solamente las cosas que estaban sucediendo, sino las que habían pasado. Él le dijo, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. ¿Cuáles son? El versículo 19 del capítulo 21 nos informa que aquí está la división del libro. Las cosas que has visto son todas las cosas referentes al capítulo 1. Para el apóstol Juan, las cosas que son en su presente, en la vida del apóstol Juan, eran entonces los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Y las cosas que son después de esta, o lo que han de ser después de esta, es a partir del versículo 4. De manera que desde el punto de vista del apóstol Juan, el capítulo 1 para él era pasado, puesto que ya él había visto la revelación de Jesucristo. Y número 2, su presente era el capítulo 2 y capítulo 3, porque las iglesias literales del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis existían en la época del apóstol Juan. Y las cosas después de esta, las que sucederán después de esta, son a partir del capítulo 4, todas futuras para el apóstol Juan. En el caso nuestro, tanto el capítulo 1 como capítulo 2 y capítulo 3 son pasadas. Están en un tiempo pasado para nosotros, si bien las aplicaciones del capítulo 2 y capítulo 3 a las iglesias están vigentes aún en día. Es importante que entendamos algunas cosas. Aquí, en el capítulo 4 de Apocalipsis, ya la iglesia está en el cielo. Oigan bien, amados oyentes, amados hermanos, ya en el capítulo 4, la iglesia no se encuentra en la tierra. Ya ha ocurrido el rapto.
Ya se ha cumplido la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos desde el 13 hasta el 18, y ya ha pasado Primera de Corintios capítulo 15, los versículos desde el 51 al 58. Oiga bien, estimado oyente, hermano mío que me escuchas. Ahora, aquí en el capítulo 4, ya la iglesia está en el cielo. Ya ha ocurrido el rapto. Ya el capítulo 2, el capítulo 3, eran cuestiones para la iglesia. Pero ya en el capítulo 4, esto nada tiene que ver con la iglesia, estos juicios, estas cosas, al menos para información nuestra, para que salgamos a arrebatar del fuego a la máxima cantidad de personas que podamos. Pero en el capítulo 4 volvemos a repetir y hacemos mucho énfasis en esto. Ya la iglesia está con el Señor. Y vamos a ver estas cosas más claras aún a partir del versículo 2 de la semana próxima. Y esto haremos en verdad si Dios lo permite. Pues bien, yo les voy a invitar que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Fíjese que dice allí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos creyentes que duermen, que dice el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4, se está refiriendo a los creyentes que han muerto después que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, es decir, aquellos que pertenecen a la iglesia, aquellos desde la resurrección de Jesús que han creído en Él como Señor y Salvador. Esa pléyades de creyentes que han muerto aún hasta nuestros días, y los que habrán muerto hasta el rapto o el arrebatamiento, esos son los creyentes que la palabra de Dios llama, que usted y yo no podemos entristecernos por ellos. ¿Por qué? Porque ellos están mejor que nosotros. Ellos están como el que duerme. Ahora, dice el versículo 4, porque si creemos que Jesús resucitó, el versículo 14 de 1 Apocalipsis 4, porque si creemos que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Oiga bien, palabras del Señor, dice el versículo 15, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los creyentes que estemos vivos cuando Cristo venga, dice la Biblia, nosotros no vamos a preceder en el sentido de la resurrección a los que han muerto. Luego, nosotros, los que vivimos, quiere decir esta expresión en griego, los que hayamos quedado, la palabra, los que hayamos quedado, es la peripeipomai, es la palabra griega, es decir, lo que han quedado restante. Dice las Escrituras, este grandioso hecho que esperamos hasta nuestros días, seremos arrebatados. La palabra griega para arrebatamiento, para arrebatados, es la palabra arpazó, terminada en Z, arpazó, y acentuada en la O. Muchos les dirán a usted que la palabra rapto no está en las Escrituras, que no está en el Nuevo Testamento. Pues bien, los que le dicen eso a usted tienen razón. Pero lo que no podrán negar ellos es que está la palabra arrebatamiento, la palabra arpazó. ¿Qué significa arrebatamiento? Arpazó literalmente significa apresar por la fuerza. Es arrebatar repentina y decisivamente, como quien se apodera de una recompensa, de un botín, de un premio. Es tomar mediante una exhibición abierta de fuerza.
y esto no se hace de manera encubierta ni secreta. Bendito el nombre del Señor. Este versículo nos dice a nosotros que cuando la iglesia sea arrebatada, cuando ocurre el arrebatamiento, los arrebatados, el arpazó, el Señor lo hará repentina y con una decisión, con una gran decisión, con toda decisión del Señor. Y que nosotros somos su premio, el premio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hará esto de una manera pública, Él lo va a exhibir. Esto no se hará en ninguna manera encubierta o secreta. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos reunamos con Él en las nubes, eso será algo público. El mundo entero verá la exhibición de nuestro Señor. Se darán cuenta, en otras palabras. Y fíjese que el versículo 15 sigue diciendo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, nosotros vemos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos hermanos que durmieron primero van a resucitar primero. Conocemos muchos hermanos que hasta el día de hoy han muerto, han partido con el Señor. Conocemos muchos hermanos que partieron primero que nosotros para el encuentro con el Señor. Y seguirán partiendo, y partirán muchos más. Pero ellos no van después de los que queden vivos. Ellos van a preceder en el orden de la resurrección. Y el versículo 17 dice, luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito el nombre del Señor. El Señor dice juntamente. En este miércoles 2 de junio del año 2021, en nuestro estudio de nuestro culto de adoración y estudio de nuestra amada Iglesia Bautista Evangélica Dominicana en Bameso, nosotros queremos decirte, amado hermano, que observe el versículo 18 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos los unos a los otros. Es verdad que hay hermanos que están partiendo con el Señor. Es verdad que hay hermanos que han partido ya con el Señor. Es verdad que hay hermanos que van a partir con el Señor, porque no todos estaremos vivos al momento de que nuestro Cristo regrese. Pero esto no debe ser tristeza en ustedes ni en mí, porque el que parte a la presencia de nuestro Señor va. Por eso debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Ellos resucitarán en el arrebatamiento, en el arpazó. Y dice, los que vivimos juntamente, es decir, al mismo tiempo, así mismo como ellos serán resucitados, los que vivimos seremos resucitados con ellos en las nubes. Y luego dice el versículo, para recibir. La palabra recibir es la palabra griega allí, apantesis, que significa el acto de reunirse. Es el acto de nosotros encontrarnos con el Señor. Una frase aparentemente casi técnica para la recepción de un funcionario que es recién llegado. Y nuestro Cristo es nuestro mayor funcionario. Es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Esto
mismas palabras, estas mismas palabras son las referidas allí en Mateo 25:1, Mateo 25:6, Hechos 28:15. ¿Recuerdan ustedes las palabras de la parábola de las 10 vírgenes y sus lámparas? Pues bien, a esto es lo que se refiere, a un encuentro con nuestro Señor. Oh, bienaventurados aquellos hermanos que cuando su Señor venga le haya siendo así. Bendito el nombre del Señor. Así recibiremos al Señor en el aire, y luego dice el versículo, y así estaremos. ¿Sabe usted que la palabra griega utilizada allí para estaremos es la palabra esomai, que significa se cumplirá, llegará a suceder? Esto se va a cumplir, hermano mío. Estamos en tiempos de pandemias, estamos en tiempos de crisis económica, pero el encuentro con nuestro Señor, el arpazó, se cumplirá. Esto sucederá. Y para siempre, la palabra griega pantote, para siempre, en todo momento estaremos con el Señor. Alentémonos los unos a los otros. En el capítulo 4 volvemos a repetir, la iglesia ya se encuentra en el cielo, ya ese arpazó ha ocurrido. Y recuerda, amado hermano, si alguien te quiere decir que la palabra rapto no está en el Nuevo Testamento, ve y dirígete a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y léele los versículos desde el 13 hasta el 18. Y allí tú vas a encontrar la palabra arrebatado, que es la palabra griega arpazó. Si no quieres que le diga rapto, pues dile arpazó. Esa no la podrán negar. Ahora bien, para que podamos entender después de esto, cómo empieza este versículo, es necesario que entendamos algo en Daniel. Mire, en el capítulo 4 de Apocalipsis, recuerden los acontecimientos pasados. Y para ello, yo me quiero dirigir a Daniel, el capítulo 9. Vamos a leer los versículos desde el 24 hasta el 27. Allí están narradas las 70 semanas de Daniel. Hay muchos que creen que ya las 70 semanas se cumplieron. No, las 70 semanas no se han cumplido aún. Hay 69 semanas que se han cumplido. Pero vamos a verlo en las Escrituras. Dice Daniel, capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas. Y fíjese que el versículo dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, el mensajero le está diciendo a Daniel, las 70 semanas es para tu pueblo. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? Los judíos. Él era hebreo. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Jerusalén, la santa ciudad. Y allí hay 6 acciones que deben terminar. Pero queremos aclarar esto. La palabra semanas en hebreo es la palabra hebrea shavuim. Shavuim. Esta palabra sencillamente significa 7. Cuando el Señor le dice allí a Daniel 70 semanas, significa, la palabra semana significa 7. El Señor le está diciendo 77. Ahora bien, pueden ser 7 días, pueden ser 7 semanas, pueden ser 7 meses o pueden ser 7 años. Es decir, semanas, una semana sería igual a 7 horas o 7 semanas en sí o 7 meses o 7 años. ¿Cómo nos damos cuenta a cuál de estas cantidades se refiere? Si es a años, si es a días, si es a meses. Sencillamente por el orden de los acontecimientos. Él le dice allí que hay 70 semanas. Si la tomamos como día, vemos que
el cuadro en todo lo que es la cronología bíblica no apunta, no dan los cálculos. Si lo tomamos como semanas literales de 7 días, tampoco da el cálculo. Ahora bien, si lo tomamos por meses, tampoco no da el cálculo. Pero sin embargo, cuando vemos que 70 semanas, semana allí que significa 7, se refiere a años, entonces el cálculo da con exactitud. El Señor le dice que el propósito de esas 70 semanas, en el versículo 1, hay 6 propósitos y uno de ellos se divide en 2. Número 1, terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Estamos en el versículo 24 de Daniel 9. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Esa orden de edificar a Jerusalén fue dada en el año 457 antes de Cristo. Otros dicen que fue dada en el año 455. Hay unos dicen que fue en el 55, 455, otros que fue en el 457. En cuanto a esta fecha, la fecha exacta de 55, 57, no sabemos, pero sí sabemos que fue o el 55 o fue el 57. Allí fue cuando Esdras comenzó a edificar a Jerusalén. Esta orden la vemos en Nehemías, el capítulo 1 y el capítulo 2. También esto está en Esdras, el capítulo 4, los versículos 12 y 13 y el versículo 16. Esa fecha exacta no se conoce, pero sí es posible que haya sido en el 55 o en el 57. Ahora bien, esas 7 semanas, equivalente a 4 años, son 7 por 7, 49. En ese tiempo, en el año 406, si tomamos como 457 el año en que se dio la orden, entonces allí está el tiempo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego dice 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Ahora fíjense lo que dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, es decir, las 6 semanas, las 7 semanas más las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí nosotros vemos que al Mesías se le quita la vida al final, después de las 69 semanas. Cristo muere, mas no por sí, no porque le quitaron la vida, sino porque Él la entregó después de la semana 69. Entonces queremos decir con esto que ya se han cumplido 69 semanas. Versículo 27 de Daniel 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros vemos que luego estas 70 semanas no se le puede atribuir la semana número 7, que son 7 años, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros leímos en Daniel 9:24 que es sobre el pueblo de Daniel, sobre su ciudad. Y la iglesia no es el pueblo judío, ni los judíos son la iglesia, ni el uno sustituye al otro, son 2 pueblos diferentes. Entonces el Señor, al final de la semana 69 de Daniel, Cristo se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo resucita y se abre todo un paréntesis, signos de interrogación del período de los gentiles, que es el tiempo de la iglesia. En la actualidad estamos en ese signo de interrogación en cuanto al tiempo, porque estamos bajo el período de la iglesia.
estamos en un periodo de transición entre lo que es la semana 69 y la semana 70. Y ese periodo de transición es la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Luego, cuando ocurre el arrebatamiento, el al paso, en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, luego inicia la gran tribulación con un periodo de 7 años, 2 periodos de 1260 días, cada uno. 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. Es necesario que hagamos estas aclaraciones para que afirmemos nuestros corazones. Después de esto, miré, dice el texto, ya la iglesia está en el cielo. Ya es otro periodo que no tiene que ver con la iglesia. La iglesia será testigo de estas cosas. Lo que ocurre a partir del capítulo 4 de Apocalipsis es sobre lo que viene sobre valga la redundancia, sobre el mundo entero, tomando como protagonista al pueblo de Dios, a los judíos. Y la expresión dice aquí, después de esto, miré. Aquí hay 2 verbos interesantes que deben ser observados. Es el verbo mirar y también es el verbo oír. El verbo miré es la palabra griega eidón. Es el aoristo segundo, es decir, esto es un modo indicativo que significa mirar. Cuando el Señor le dice allí, vemos que Juan dice, después de esto miré, después de esto vi. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Y he aquí una puerta abierta en el cielo. La expresión he aquí la estudiamos la semana pasada con la iglesia en la Odisea y esto es una llamada de atención. Y luego dice una puerta abierta en el cielo. Ay, amados hermanos y amigos que nos escuchan, esto es una puerta abierta en el cielo. Oigan bien, Juan dice una puerta abierta en el cielo. El tiempo perfecto en que se encuentra este verbo sugiere una acción completada con resultados permanentes. Según Robert L. Monse, en su libro The Book of the Revelation, dicho participio sugiere que la puerta ha sido abierta y dejada así para la llegada de Juan, para que entre Juan. Cristo dijo, yo soy la puerta. Nosotros vimos en nuestra iglesia un estudio de los 7 yo sois que aparecen en Juan. Y uno de ellos es, Jesús dijo, yo soy la puerta. Muchos dicen que esta puerta que está aquí es Cristo, es la entrada para el reino de los cielos, la cual Juan debe atravesar. Y es la puerta que atraviesan todos los que van al cielo. Pues bien, esta puerta fue abierta y permanece abierta. ¿Para qué? Para que entre Juan. Y, amados hermanos, pongan especial atención. No quiero que esto se nos pase por alto. Dice una puerta abierta en el cielo. Amados hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, reveló esto para la iglesia. Nuestro Señor reveló esto para ti. Nuestro Señor reveló esto para mí, para que tú lo sepas, para que tú lo conozcas, para que yo lo conozca, para que yo lo sepa. Aprovechemos estas enseñanzas. Esto es único en las Escrituras. Esto no es dado a conocer al mundo. Es dado a conocer a los creyentes. El mundo vive en desesperación. No sabe qué le espera en el futuro. Pero nuestro Cristo nos está dando a conocer a sus hijos, a sus siervos, a la iglesia, lo que ha de suceder
inminentemente, las cosas que inminentemente sucederán. Es una oportunidad única. Nunca se había abierto una puerta en el cielo para que todo aquel que lea y que entienda pueda ver lo que hay detrás de esta puerta. Yo te invito, amado hermano, así como Juan atravesó esa puerta, entra conmigo, ven, descubramos, vamos a descubrir lo que hay después de la puerta. La puerta está abierta y permanece abierta. Ven, tomémonos de la mano y juntos atravesemos la puerta. ¿Y qué pasó cuando Juan atravesó la puerta? Dice las Escrituras. Y la primera voz que oí, es decir, esa misma voz que él oyó allá en el capítulo 1, nosotros sabemos que en el capítulo 1 fue nuestro Cristo que le habló allá a Juan. Esa voz como de trompeta es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, como de trompeta. Fíjense que el texto dice, como de trompeta. La palabra como es allí la palabra griega os, que significa según como. Literalmente este versículo significa según como, es decir, era como de trompeta. Era de la misma manera que una trompeta. Ahora bien, es interesante esta nota que nosotros podemos sacar aquí de lo que hemos dicho en cuanto a Revelation, en cuanto a lo que dice Monse. No se menciona en el texto ni cómo ni cuándo la puerta fue abierta. Pero el hecho es incuestionable. La puerta abierta permite la entrada personal de Juan para recibir la revelación que aparece en la escena celestial. La puerta abierta está declarada allí también en Mateo 3:16, en Apocalipsis 19:11. Estos dos pasajes se dice que los cielos fueron abiertos. Y vi el cielo abierto en Apocalipsis 19:11. Y Mateo 3:16 dice los cielos fueron abiertos. La connotación es que los cielos abiertos permiten una manifestación pública a los que están afuera, mientras que la puerta abierta permite que solo Juan vea la visión. Pero el Señor quiso que Juan compartiera esa visión con nosotros. Veamos qué hay en esa puerta, qué hay detrás de esa puerta. Y las Escrituras dice, la primera voz que oí, como de trompeta, según como trompeta, de la misma manera que trompeta. La voz es la de una persona, pero el efecto es el de una trompeta. La trompeta se usaba para anunciar convocatorias públicas, según Nehemías 4:20. También para preparar un juicio, según Joel 2:1 y versículo 3. También para producir reverencia y temor, según Éxodo 19:16. Pero el sonido de la trompeta se usa aquí metafóricamente para destacar la autoridad del Señor soberano que habla con Juan. Esta voz de trompeta habla de la soberanía de nuestro Señor. Y luego dice, hablando conmigo. La palabra hablando conmigo es la expresión griega la leometa. Es emitir una voz para hacerse oír. Es la voz, era para que Juan la escuchara de manera personal. Esta voz, hablando conmigo, sugiere un mensaje, sugiere una instrucción dirigida personalmente a Juan y que nuestro Señor nos las está dando a conocer a nosotros hoy en día. Amado hermano, Cristo quiere hablar contigo. Cristo quiere que tú entiendas estas cosas, que entendamos estas cosas. Él quiere hablar con nosotros de manera personal. Yo te insto a que yo te ruego, hermano mío, de que tú tomes en serio los estudios del Apocalipsis. Quizás tú jamás vuelvas a escuchar otro estudio en lo que te resta de vida del Apocalipsis. Y fíjense lo que dijo la voz.
sigue diciendo el versículo, dijo, sube acá. Esta expresión de sube acá es la palabra griega anaivoode, que literalmente significa moverse a un lugar más alto, es ascender. Literalmente, esto lo podemos interpretar como asciende aquí con el fin de que tú conozcas, Juan, lo que está o lo que está aquí, lo que está pasando aquí, o el estado de las cosas aquí. El verbo sube es el verbo anava, sugiere una acción urgente. Lo que el Señor le está diciendo allí a Juan es urgente. Juan, no tarde, sube para que conozcas el estado de las cosas aquí. Amados hermanos, y si esto fue a Juan, ¿cuánto no será a ti, a mí? Esto es urgente, sube. Escucha el estudio de la palabra de Dios, escucha los eventos que han de suceder pronto, no se repetirán. Esto es ahora en la tierra. Vamos, veamos lo que el Señor tiene para el futuro. Y luego dice el versículo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Las cosas que sucederán después de esta. Él le dice, yo te mostraré. La palabra griega utilizada aquí para mostrar es deiknomi, que significa exhibir, conocer, enseñar, demostrar. Literalmente el Señor le está diciendo, yo te enseñaré, te demostraré y te voy a dar a conocer las cosas que sucederán después de esta. Es interesante ver el verbo mostrar. Esto significa exhibir. El comentarista Robert L. Thomas dice, la promesa de Deisó soy, es decir, yo te mostraré, es en ejecución el plan de Dios, el Padre, a otorgar a Cristo la responsabilidad de transmitir el Apocalipsis. ¿A quién? A las iglesias. Su acción que cumple esta promesa comienza en Apocalipsis 6:1, donde el Cordero inicia el proceso de romper los sellos del rollo, sellado con 7 sellos. El Señor promete mostrar a Juan las cosas que sucederán después de esta, pero tú y yo las estamos conociendo hoy también, amado hermano. El texto griego dice, las cosas que necesariamente sucederán después de esta, que inminentemente sucederán después de esta. Esta declaración pone de relieve el hecho de la certeza del cumplimiento y no habrá acción humana ni fuerza satánica que pueda impedir. ¿Cuál es el orden de los acontecimientos hasta nuestros días? Todo lo que acontecerá a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el versículo 21 del capítulo 22. El orden de los acontecimientos para nosotros hoy en día es el siguiente. Número 1, el rapto o el arrebatamiento. Eso lo vemos también allí, la primera resurrección en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, en Primera de Corintios 15, del 51 al 58. Luego está la segunda venida de Cristo en Zacarías capítulo 12, Zacarías 14 del 1 al 6, en Mateo 24, 30. ¿Qué pasará allí en la segunda venida de Cristo? Está la resurrección de los santos, pero de los santos del Antiguo Testamento. Amados hermanos, los santos del Antiguo Testamento no van a resucitar con nosotros. Ellos van a resucitar al final de los 7 años de la gran tribulación, cuando Cristo venga a establecer su reino milenial para cumplirle sus promesas. La iglesia va a resucitar primero que los santos del Antiguo Testamento. Luego, con ellos y con nosotros, el Señor va a establecer su reino milenial. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 1 al 7. Y si usted quiere comprobar la resurrección de los santos, eso del Antiguo Testamento, eso está en Daniel 12:2.
También está la resurrección de los santos de la gran tribulación, según Apocalipsis 24, es decir, aquellos que murieron durante la gran tribulación, que son del Señor. Y luego hay algo que hay que discutir, que es la resurrección de los santos del milenio. Luego de estas resurrecciones viene la resurrección de los impíos, el juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y luego en Apocalipsis capítulos 21 y 22, nosotros encontramos cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Estos son los acontecimientos de las cosas que han de suceder después de esta. Quiero hacer un llamado a la reflexión. La humanidad se ha rebelado desde Edén contra el Señor. Luego vemos a Caín allí matando a Abel, su hermano. Esto trajo como consecuencia muchas muertes y guerras sobre la humanidad, a tal punto que la maldad del hombre era de continuo solamente el mal en sus corazones. Y es verdad que todos somos pecadores, pero una cosa es la maldad. Cuando esta maldad se hace con alevosía, cuando esta maldad es premeditada, cuando esta maldad se hace deliberadamente contra nuestro Dios, entonces Dios tiene que actuar con juicio. Y por eso mandó el diluvio contra Noé, contra los habitantes que eran durante la época de Noé. Y solo 8 personas fueron salvas: Noé, sus 3 hijos, su esposa y la esposa de los hijos. Luego el hombre vuelve y se rebela contra Dios. Allí en Babel, en el capítulo 11 del Génesis. Y el hombre vuelve y dice: hagámonos un nombre por si somos esparcidos sobre la tierra. Hagámonos un nombre, un humanismo, un centro en el corazón del hombre, que es el mismo, en ese centro. Y Dios tiene que esparcirlo porque ellos estaban violando el mandamiento, subyugar la tierra y llenar la tierra. Luego vemos que Dios tiene que destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura, porque su maldad había subido hasta el cielo. La maldad de estas personas había llegado hasta el cielo. Luego Dios, por medio de su pueblo, tiene que destruir también civilizaciones enteras, porque la maldad del hombre era grande sobre la tierra. El hombre seguía en continua rebeldía contra Dios, a tal punto que aún la misma tribus de Benjamín tomaron conductas igual a la de Sodoma y Gomorra, y Dios destruye casi por completo las tribus de Benjamín. La historia nos enseña que el hombre vive en continua rebeldía contra su creador, creyéndose independiente del creador. El hombre vive en continuo desafío y ofensa contra su creador. La palabra de Dios dice: profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, maldad, perversidad, desobedientes a los padres, desleales. La Biblia dice: inventores de males. El hombre es una máquina de pecar. El hombre es una máquina de inventar el mal. El hombre es una máquina que todo lo que toca lo destruye y lo daña y lo contamina. En el presente, nosotros vemos que, como en los días de Noé, esta humanidad después de la pandemia ha abierto su boca contra el cielo. Hoy en día vemos hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. Hoy en día vemos a los supuestos intelectuales diciendo que Dios es una creación del cerebro, que Dios no está en la historia ni es el soberano de la historia.
Hoy en día vemos cómo se está impidiendo nacer a los que se están formando aún en el vientre de sus madres. Hoy en día vemos a un hombre queriendo tomar el control que solo le pertenece a Dios como Señor y Creador y Dueño. Hoy en día vemos una humanidad perversa que cada día se corrompe más hacia el mal. Y amados hermanos y oyentes, Dios volverá a actuar. Dios volverá a hacer juicio sobre la humanidad. Y esta vez, para siempre, para siempre, para siempre. Y los inicios de esos juicios inminentes, de esas cosas que necesariamente sucederán, están narradas allí a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. El día del pago a toda maldad y pecado está cerca. Nuestro Cristo viene pronto. Y tú que dices que has creído en Cristo como Señor y Salvador, a ti yo te exhorto de todo corazón, presta atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que le entienda, el que tiene oído, oiga. Aquí hay sabiduría. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y pasen muy buenas noches. Amén. Antes de terminar en un tiempo de oración, vamos a cantar el himno Oh Amor de Dios. Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios brotando
Padre nuestro, nueva vez te damos las más infinitas gracias, Señor, por como te pedimos en el principio, mi Dios, así lo hiciste en esta noche. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por la edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas bendiciendo al hermano Miguel a través, mi Dios, de la exposición de tu palabra. De igual modo te pedimos que tú guardes y veles por nuestro sueño, como así dice tu palabra, mi Dios. Que sigas, Señor, cuidando de nosotros, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.